días. Siendo las 11 horas con 37 minutos del día 11 de octubre del 2023, estando constituidos en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 43, segundo y tercero párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, se inicia la 17ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Excepción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala se encuentra integrada por los magistrados: primera, licenciada Ingrid Pliego Cárdenas; segundo, José Rubén Ruiz Ramírez; y tercera, Leticia Socorro Magaña como magistrada presidenta. Quienes actúan con ella en la voz: el secretario de Acuerdo y licenciado en Derecho, Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se llevan a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días, siendo las 11 horas con 37 minutos del día de hoy, 11 de octubre de 2023, se declara abierta la 17ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es de conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el miércoles 27 de septiembre del presente año, si no hay observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el 27 de septiembre de 2023. Señor secretario, proceda usted a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. En cumplimiento de lo anterior, procedo a dar lectura. Ponencia primera, los tocas 182 diagonal 2023, el toca 184 diagonal 2023. De la ponencia segunda, 254 2022, 106 2023, 188 2023, 189 diagonal 2023 y 197 diagonal 2023. Ponencia tercera, 164 diagonal 2023, 173 2023, 175 diagonal 2023 y 179 diagonal 2023. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada Ingrid Pliego Cárdenas para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días. Buenos días. El primer asunto que pongo a su consideración se toca 182 del 2023. El asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora contra otra persona física ante el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Y en este caso, la parte demandada son los excepcionistas de este asunto. Los últimos nombrados opusieron a la excepción de incompetencia por jurisdicción, alegando que la juez es incompetente para conocer del asunto en razón de la materia, lo que, en su opinión, deriva de la documentación adjunta a la demanda. Conforme a ese argumento, se expresó que el juicio del que dimana este toca se trata de un juicio ejecutivo mercantil por sustentarse en un pagaré identificado con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial, por lo que, tratándose de contiendas relativas a dicha materia, su conocimiento corresponde a un juez especializado en materia mercantil. Ello obedece a que el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en correlación con los numerales 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, determinan la competencia de la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en cuanto a la aplicación de la materia, por lo que se concluyó que no le asiste la razón a los demandados para instar la excepción a estudio, pues la documentación que refieren se adjuntó a la demanda, entre los que se encuentra el mencionado título de crédito, revela la naturaleza mercantil del asunto que nos ocupa. En ese sentido, se estimó
que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de la juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprende la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades de elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, por conducto de su endosatario en procuración, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, y por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles y mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes turnó dicha demanda al juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano que con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según acuerdo número EX07-110331-03. Es por eso que se colige que la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado legalmente es a quien le compete conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto que surte de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que se considera notoriamente improcedente la excepción a estudio. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, si no existe observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 182/2023 se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 32/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA número 184 del 2023. Este asunto que someto a su consideración es relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante el juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente número 209/2023 relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra de la excepcionista. La citada la excepción de incompetencia se estableció que mediante un título ofrecido por la parte actora para ejecutarse por vía ejecutiva se rige por el Código de Comercio, que es la ley federal, y por ende son los juzgados de distrito los que deben conocer del asunto y decidir en consecuencia. Este asunto, al revestir la cuestión de competencia un interés inminente público, por cuanto sirve para definir si la autoridad judicial tiene o no la facultad para dirimir una contienda ante ella planteada, esta autoridad procedió al estudio y análisis con estricto apego a derecho a los elementos procesales de primera instancia que se tienen a la vista. Se propone resolver con fundamento en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción segunda, que
que establece la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del Fuero Común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo afecten intereses particulares, otorgando a la parte actora la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. El caso que nos ocupa es de los de jurisdicción concurrente al tratar de cuestiones que interesan únicamente a particulares y no hacia el Estado. Consecuentemente, es de actualizarse la facultad que la norma constitucional confiere al actor del juicio de origen de elegir a los jueces para dirimir su reclamo. Además, si el propio título de crédito base de la acción, en el presente caso un pagaré, se combinó como lugar de pago precisamente esta ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, resulta evidente que eligió la autoridad del orden común con sede en esta ciudad para dirimir la controversia, que por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. En virtud de lo anterior, se propone declarar improcedente la excepción planteada sin que resulte aplicable aplicarle a la demandada en el juicio de origen, ahora es parte excepcionista, la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Si no existen observaciones y habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el toca 184 diagonal 2023, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por la demandada ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 209 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se procede a otorgar el uso de la voz al señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez, para la presentación de los proyectos correspondientes a la ponencia de su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA número 254-2022. Derivado de un juicio ejecutivo mercantil con número oral 427 de 2022, en el que la actora es una institución financiera y la demandada una persona moral como acreditada original y una persona física como obligada solidaria. La actora es la parte apelante en contra de la parte conducente del auto de fecha 18 de octubre de 2022,
dictado por la jueza primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en el expediente número 427 de 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por una institución bancaria por conducto de sus apoderados en contra de una persona moral como acreditado original y otra como una persona física como obligada solidaria, como ya establecimos. En dicho auto, la jueza, dentro del expediente referido, desechó las providencias precautorias solicitadas porque estimó que las razones expresadas por el solicitante de la medida no se allegó al convencimiento del temor fundado de que se pudieran ocultar los bienes respecto de los que se solicitaba. Y tampoco se advirtió que se tuviera la clara y manifiesta voluntad de impedir que el acreedor pueda tener conocimiento de aquello que se pretende ocultar, en ese caso los recursos que pudieran existir en cuentas bancarias y un bien inmueble. Y agregó la juez natural que por otra parte no puede considerarse que el deudor se encuentre en el supuesto de ocultar bienes, entendiéndose por esto enajenar a terceras personas sus bienes a fin de insolventarse o ponerlas a la venta, anunciarse de quiebra o no tener certeza de su paradero, por lo que concluyó que dichas conductas no podrían ser atribuidas a la parte demandada, resolviendo desechar la providencia precautoria solicitada por no acreditarse la solicitud, el solicitante la necesidad de dicha medida en tal virtud y que no resultaba en el medio idóneo para garantizar que el demandado cumpla con su obligación de pago. Por lo que la parte actora interpuso recurso de apelación del estudio de las constancias del asunto. Se advierte que, por un lado, y así se propone, calificar de infundados una parte de los agravios y por la otra fundado pero inoperante los motivos de inconformidad, como a continuación se establece. Se considera infundado el agravio relativo a que basta expresar razones de temor fundado, de ocultamiento, de dilapidación o enajenación de bienes inmuebles o muebles diversos a dinero, depósitos u otros fungibles, sin necesidad de que la persona juzgadora llegue a un convencimiento de ello, pues la finalidad que persiguen los artículos 1168, fracción segunda, inciso B, y 1175, fracción cuarta del Código de Comercio, es precisamente que las razones expresadas estén dirigidas a corroborar la existencia del temor fundado, es decir, que debe encontrar concordancia con circunstancias que denoten el riesgo o posibilidad de la realización de tales conductas, por lo que no basta simplemente relatar cualquier tipo de razón para ello. En el caso concreto, la jueza Acua, dentro del auto apelado, proveyó con efectos de mandamiento el embargo de bienes de la parte demandada para el caso de que en la diligencia de requerimiento no se hiciera el pago, se le embarguen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Independientemente de ello, se pronunció en relación con la solicitud de providencia precautoria de retención de bienes, señalando que con las razones expresadas por la parte solicitante no se llegó al convencimiento de que exista temor fundado que la parte deudora oculte, dilapide o enajene los bienes que no se acreditó ni señaló un acto concreto en ese sentido, lo cual se estima acertado, pues como lo consideró la jueza Acol, la simple manifestación de que se haya realizado gestiones extrajudiciales para el cobro de la deuda y que los deudores no quieran realizar algún pago, no conlleva determinar el riesgo de desaparecer los bienes. Efectivamente, tal circunstancia, supuesto de incumplimiento de pago, en todo caso se traduce en la motivación para instar la demanda de juicio ejecutivo mercantil. En efecto, el apelante se limitó a esbozar que basta expresar razones sin referirse a la naturaleza o características de estas, por lo que se reitera que para la procedencia de las referidas providencias precautorias es indispensable que las razones expresadas de temor fundado estén encaminadas a evidenciar el riesgo de que los bienes desaparezcan, para lo cual no es suficiente la simple manifestación de la falta de pago del crédito, pues estos aspectos en todo caso pudieran relacionarse con la verificación de las exigencias de las fracciones 1 y 2 del artículo 1175 del Código de Comercio, pero no para colmar la segunda condición del supuesto establecido en la fracción cuarta del propio precepto, en tratándose de bienes distintos a dinero en efectivo, depósitos en instituciones bancarias u otros fungibles. Por otra parte, debe calificarse de fundado pero inoperante el agravio en lo que se refiere a la negativa de la providencia precautoria de retención de saldos, depósitos o créditos de cuentas bancarias de las partes
demandadas, en el sentido de que en términos del artículo 1175 del Código de Comercio no hay que expresar razones de temor fundado. Si bien es cierto, en tratándose de dinero efectivo, depósitos en instituciones de crédito u otros bienes fungibles, opera una excepción a expresar razones de la existencia del temor fundado de su desaparición, pues se presume tal riesgo. Lo cierto es que para la procedencia de la retención de esos bienes subsiste el requisito derivado de los artículos 1168, fracción segunda, inciso B, y 1175, fracción cuarta del Código de Comercio, consistente en que la parte contra la que se pida no tenga otros bienes que aquellos de que se ha de practicar la diligencia, por lo que se impone al solicitante el deber de manifestar bajo protesta de verdad que no conoce de otros bienes del deudor salvo aquellos sobre los que se va a ejecutar la medida. En el caso concreto del propio escrito de demanda en el que se solicitó la medida precautoria de retención de cuentas bancarias, se advierte que la parte demandada tiene un diverso bien consistente en el inmueble precisado en la solicitud de retención de bienes inmuebles que ya se ha manifestado, respecto del cual incluso también se pretendió la medida, cuyo negativa ya se ha analizado. Esto evidencia que no colma satisfactoriamente el supuesto de ausencia de bienes diversos a dinero en efectivo o depósitos en cuentas bancarias con los que el deudor pudiera hacer frente a sus obligaciones, lo que de suyo torna inoperante el agravio de la parte apelante. Por lo tanto, se propone confirmar el auto recurrido. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. En mi caso, magistrada presidenta, no tengo ningún comentario y considero que ya estoy en aptitud de poder emitir mi voto. Y de la misma manera, señora magistrada, coincido con lo que usted acaba de señalar y por lo tanto le pido al señor secretario se sirva a solicitar el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado oponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pireo Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Luis Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido propuesto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 254/2022, se determina confirmar la parte conducente del auto de fecha 18 de octubre de 2022, con los alcances que conlleva su emisión, dictado por la jueza primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en autos del expediente número 427/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido. A continuación, someto a su consideración el proyecto de del TOCA relativo número 106/2023, derivado del juicio ordinario mercantil 591/2020 del juzgado primero mercantil, en el que el actor es una persona física en contra de una persona moral, institución de seguros. De las constancias se advierte que la jueza primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, el 1 de marzo de 2023, dictó sentencia definitiva en la que declaró improcedente la acción ordinaria mercantil ejercida por la parte actora en contra de la demandada aseguradora, por cuanto consideró que la primera no había acreditado su acción y por ende no entró al estudio de las excepciones opuestas por la parte demandada. Inconforme con tal resolución, la parte actora interpuso el recurso de apelación que nos ocupa, para lo cual expresó agravios consideró actualizados. Se propone declarar fundados el primero y segundo de los agravios y suficientes para revocar la sentencia combatida, en atención a que efectivamente la jueza no efectuó una adecuada valoración y vinculación de todos los elementos de prueba aportados por las partes, pues de hacerlo habría advertido que las pruebas desahogadas hacen referencia a la forma en que ocurrieron los hechos, generadores del conflicto sometido a su consideración, así como también a los daños ocasionados al vehículo asegurado. Sin embargo, tales elementos fueron considerados por la juzgadora como no acreditados dentro de la contienda, lo que trajo como consecuencia que declarara la improcedencia del juicio de que se trata. Pero contrario a lo decidido por la jueza, se estima que las exigencias que señala dicha autoridad como incumplidas por la parte actora no constituyen requisitos para la procedencia de la acción instada, por ende, que sea dicha parte quien deba justificar las máximas
si se considera que existen cargas probatorias que incumben también a la parte demandada. Acorde con lo anterior, se plantea que en el caso particular y tratándose de primer elemento de acción, la existencia del contrato de seguro, se tiene que el mismo quedó acreditado con autos de la póliza de seguro exhibida por la parte actora, así como las condiciones generales emitidas por la empresa demandada y exhibida por esta. Se advierte que relativa a un automóvil, se advierte que entre las coberturas contratadas se encuentran daños materiales por una suma asegurada de 326,900 pesos, moneda nacional con deducible del 3%. En cuanto a las condiciones generales, se observa lo siguiente: en la cláusula primera del rubro especificación de cobertura, la compañía demandada se obligó a cubrir diversos daños materiales, entre los que figura colisiones. En la misma cláusula, en el apartado identificado como 1.3 denominado exclusiones de la cobertura de daños materiales, se observa convenido que en adición a lo estipulado en la cláusula tercera, riesgos no amparados por el contrato, dicha cobertura no ampara, entre los otros 4, la rotura, descompostura mecánica o la falta de resistencia de cualquier pieza del vehículo como consecuencia de su uso, a menos que fueran causados por alguno de los riesgos amparados en esa cobertura. En la cláusula séptima del rubro obligaciones del asegurado, se observa bajo el inciso B que se encuentran estipulados la obligación del asegurado de dar aviso a la compañía tan pronto como tenga conocimiento del hecho, o bien en un plazo no mayor de 5 días, salvo los casos de fuerza mayor, debiendo proporcionarlos tan pronto desaparezca el impedimento, y que la falta oportuna de dicho aviso solo podría dar lugar a que la indemnización sea reducida a la cantidad que originariamente hubiera importado el siniestro, si la compañía hubiera tenido pronto aviso sobre el mismo. En la cláusula tercera del rubro riesgos no amparados por el contrato, se observa convenido que el seguro de que se trata no ampara, entre otros, la rotura, descompostura mecánica o falta de resistencia o funcionamiento de cualquier pieza del vehículo como consecuencia de su uso, a menos que fueran causados por alguno de los riesgos amparados. Y en la cláusula décima, denominada pérdida del derecho a ser indemnizado, se observa convenido que las obligaciones de la compañía quedarán extinguidas en los casos expresamente convenidos en la cláusula en comento. Así como los medios de convicción descritos, queda acreditado el primero de los elementos de la acción a que se hace referencia en la tesis, queda acreditado el primero de los elementos de la acción, aunado a que es menester hacer notar que la demandada, al producir su contestación en el litigio, claramente reconoció que celebró con la parte actual el contrato de seguro en comento respecto del vehículo antes citado, que se estableció un deducible del 3% y que las cláusulas que rigen el contrato de seguro, en cuanto al segundo de los elementos, que lo es la materialización del riesgo amparado por la póliza, el cual consiste en el siniestro declarado por el actor producido el día 6 de mayo de 2019 con motivo de la colisión, golpe por alcance, en el que participó su vehículo asegurado. Resulta que el requisito quedó acreditado en autos tanto con el documento presentado por el demandante denominado dictamen de valoración técnica y jurídica emitido por la directora de dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y de Servicios Financieros, y con el diverso documento exhibido por la empresa demandada, identificado como Declaración Universal del Accidente. Del instrumento citado, primeramente citado, se desprende la existencia de la reclamación presentada por el usuario, con motivo del requerimiento presentado por el primero en contra de la segunda nombrada, a fin de obtener la indemnización correspondiente con motivo del siniestro en que participó el vehículo asegurado. Documento del que también se advierte que la aseguradora afirmó que la usuaria incurrió en omisiones e inexactas afirmaciones y que sus declaraciones no eran coincidentes con los daños del vehículo, que en la revisión física se pudo observar que se activaron las bolsas de aire, indicando a la institución financiera que a la velocidad referida por el conductor no era posible que se activaran dichas bolsas, que por tanto, a su consideración y en términos del artículo 70 de la ley sobre el contrato de seguro, sus obligaciones de pago quedaron extintas. De esa documental claramente se desprende que el asegurado, al no obtener respuesta favorable a sus intereses por parte de la aseguradora demandada, acudió a la institución conciliadora citada, en donde la sociedad demandada reiteró su negativa a efectuar la indemnización a la parte demandante. A la postre, la Comisión Nacional emitió dictamen favorable a los intereses del usuario o parte demandante, pues determinó básicamente que la institución financiera debía realizar el pago de los daños del vehículo siniestrado efectuado
afectando la cobertura de daños materiales menos el deducible del 3%, de acuerdo con lo establecido en el contrato de seguro con número de póliza referida. A su vez, de la Declaración Universal de Accidente, se desprende la declaración del accidente efectuada por el conductor del automóvil en afecto ante el ajustador de la demandada, en la que aquel describe que el vehículo en comento se frenó en un tope, que su conducción era de 20 o 30 kilómetros, por lo que al momento del frenado se golpeó la fase delantera de su vehículo y la parte trasera del otro vehículo, que después del golpe muy fuerte el vehículo del otro conductor se desplazó como 2 o 3 metros. Asimismo, se observa bajo el rubro de descripción de daños apreciables al vehículo A que el ajustador efectuó la siguiente anotación: fascia del parrilla literal. Igualmente se observa de la documental referida bajo el rubro conclusión del ajustador que se señaló al asegurado se entrega orden con deducible y se condicionan las bolsas de aire y los cinturones, ya que el impacto no es tan fuerte. Se le informa al coordinador de siniestros, de tal suerte que con dichas documentales, las que poseen valor probatorio al tenor del numeral 1296 del Código de Comercio, quedó evidenciado la existencia del siniestro declarado por el demandante. En cuanto al tercer elemento de la acción consistente en el aviso oportuno de la aseguradora, mismo que se encuentra previsto en el artículo 66 de la Ley sobre el contrato de seguro, tenemos que en la especie quedó claramente acreditado en autos a través de la Declaración Universal de Accidente que allegó la propia demandada, de la que se desprende, entre otros datos, la fecha del evento ocurrido. Esto es el Lo anterior se robustece con la declaración de la propia aseguradora que, por conducto de su apoderado en el escrito de contestatorio de la demanda, expresó que efectivamente recibió el aviso de siniestro en materia de la litis y que por ello inmediatamente procedió a enviar a un ajustador a efecto de brindar la atención necesaria, quien recabó la Declaración Universal de Accidente, por lo que se estima que quedó justificado el tercero de los elementos de la acción. Como consecuencia de lo anterior, se propone revocar la resolución recurrida y establecer los siguientes resolutivos. Primero, que ha procedido parcialmente el juicio ordinario mercantil promovido y que se condena a la demandada al pago de la indemnización que resulte con motivo de los daños sufridos por el automóvil asegurado con motivo del siniestro. Y se absuelve a la demandada del pago de la prestación reclamada por la parte actora consistente en la estancia del vehículo siniestrado en las oficinas de la agencia respectiva por los motivos expuestos en el proyecto de resolución relativo. Es cuanto, señoras magistradas. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. En mi caso, magistrada presidenta, no tengo ningún comentario respecto al proyecto y considero que me encuentro en condiciones de emitir mi voto. De la misma manera, coincido con lo que usted ha señalado, señora magistrada, y por lo tanto le pido al señor secretario se sirva a solicitar el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pero Cárdenas. Con el sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaño. A favor del sentido que se propone. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 106, diagonal 2023, por unanimidad de votos, se determina revocar la sentencia definitiva de fecha 1 de marzo de 2023, dictada por la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 591, diagonal 2020, relativo al juicio ordinario mercantil promovido.
continuación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 188-2023, relativo a una excepción de incompetencia derivada del juicio ejecutivo mercantil 319-2023 del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora se trata de persona física y la demandada, así como la demandada. Las demandadas, una como deudor principal y otra como aval. Al dar contestación de la demanda, la parte demandada opuso la excepción de incompetencia legal por declinatoria, argumentando que el título de crédito se pretende ejecutar en el presente procedimiento se funda en leyes, su acción en leyes federales, como el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que debe prevalecer la supremacía constitucional y conocer un juez federal con sede en la ciudad de Mérida. En el caso se propone declarar improcedente la excepción con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en cuanto establece que cuando se trata de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualiza en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como los documentos base de la acción, se encuentran regulados por leyes de carácter federal, como son los mencionados. Esto en atención a lo resuelto por la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, en cuanto analizó lo dispuesto por el referido precepto constitucional y el 53 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a que de las reglas de competencia en materia mercantil que establecen los numerales 1092 y 1093 del Código de Comercio, se obtiene que por regla general es juez competente aquel entre el cual los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, y cuando no existe tal sumisión expresa se debe atender al orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del mismo código. En el caso se advierte que el título de crédito base de la acción, la sumisión expresa que pactaron las partes en donde se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que tengan derecho o lleguen a tener en lo futuro, en virtud de su domicilio de cualquier otra razón, por lo que en la especie cobra aplicación la sumisión expresa establecida en el artículo 1093, aunado a que el propio título señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió, es decir, eligió los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. Tampoco no se considera imponer la multa o sanción pecuniaria por la tramitación de la excepción, pues no se evidencia que haya sido promovida con mala fe o con intención dilatoria, siendo aplicable las tesis con los rubros jurisdicción concurrentes. Y en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal local de su elección, así como títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determine el tribunal o el lugar ante quien se somete, y acceso de la tutela de jurisdicción en el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observaciones al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor del mismo. Por unanimidad de votos, en el TOCA 188 diagonal 2023, se determinan declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 319 diagonal 2023 promovido. A continuación, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 189-2023, derivado del juicio ejecutivo mercantil 371-2023.
en el que la parte actora, como las demandadas, se trata de personas físicas en el caso de las demandadas, una como aval, una como deudora principal y otra como aval. Es el caso que la persona física que actuó como aval, al contestar la demanda, interpuso opuso la excepción de incompetencia legal por declinatoria, al considerar que se debe conocer del asunto en un juzgado de distrito en el estado de Yucatán. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción, ya que en términos de la fracción segunda del artículo 104 constitucional, cuando se trata de controversias en donde se ven afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil y el documento base de la acción se regulen por codificación de carácter federal. Esto en razón de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 296-2009, analizó dicho precepto constitucional, así como el 53 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el título base de crédito, base de la acción señaló, el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actual del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen, sin que se advierta la necesidad de imponer la sanción pecuniaria o económica en razón de que no se evidencia intención dilatoria o mala fe en su tramitación. Por lo tanto, se propone declarar improcedente con apoyo en la excepción, con apoyo en las tesis de los rubros jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección, así como la de acceso a la tutela jurisdiccional del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, la propuesta es declarar improcedente la excepción. Muchas gracias. De no existir observaciones en la propuesta presentada, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 189/2023 se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en autos del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 371/2023. Por último, someto a su consideración el proyecto del TOCA 197/2023, derivado del juicio ejecutivo mercantil 323/2022 del juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona moral, institución bancaria por contra de sus apoderados, y la parte demandada una persona física, en el que ésta opuso la excepción de incompetencia legal por declinatoria, basándose en el artículo 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, manifestando que la autoridad de primera instancia resulta incompetente en razón de que su jurisdicción para conocer el presente asunto sin proporcionar mayores argumentos ni ofrecer pruebas. En el caso, se propone declarar improcedente la excepción en razón de que del contrato base de la acción se advierte la sumisión expresa a los tribunales competentes en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en el que se suscribió el contrato aunado a que, en términos de la fracción segunda del artículo 104 constitucional, se establece que en el caso de controversias en donde se vean afectados solamente intereses de particulares, hipótesis que se actualicen en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil, aun cuando el juicio instaurado se encuentra regulado por leyes de carácter federal. Esto, como lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009, en la que analizó dicho precepto constitucional y el artículo 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Inclusive la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción de esta propia ciudad de Mérida,
a entablar su reclamo, es decir, eligió tal jurisdicción. Por lo tanto, resulta clara la competencia del juzgado de origen y sin que se estime imponer la sanción pecuniaria o económica, pues no se advierte que se haya tramitado la excepción con fines dilatorios o por mala fe, siendo aplicable las tesis con rubros jurisdicción concurrentes. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal Local de su elección, así como títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determine el tribunal o el lugar ante quien se someten, y acceso a la titularidad jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observaciones al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 197/2023 se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 323/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, este tribunal estima pertinente realizar un receso de 10 minutos. Se suspende el receso decretado y continuamos con la presentación de los proyectos de resolución. A continuación, procedo a la presentación de los proyectos correspondientes a la ponencia a mi cargo. En primer lugar, pongo a consideración, señores magistrados, el proyecto de resolución del TOCA 164/2023, que deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 573, promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden como parte actora una persona física a través de sus endosatarios en procuración y como parte demandada otra persona física, quien al contestar la demanda instaurada en su contra opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista sustentó la incompetencia del juez de primera instancia argumentando que los documentos base de la acción, esto es, los 12 pagarés, y el procedimiento ejecutivo se encuentran regulados por el Código de Comercio, legislación que refiere es de índole federal, por lo que la acción debió entablarse ante un juzgado del mismo rango, es decir, un juez del fuero federal es quien debía conocer de la controversia. Por ende, en la resolución que se pone a consideración, se determinó que la autoridad competente para conocer de la controversia principal, comprendiendo el estudio de los argumentos hechos valer por la parte excepcionista, y analizadas que fueron las constancias procesales que en copias certificadas se tuvieron a la vista para resolver a la luz de los dispositivos legales 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio, más en concreto la relativa a los 12 pagarés que fueron base de la acción, no queda duda de que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues como se advirtió de la copia de los referidos instrumentos, el hoy excepcionista se obligó en dicho título de crédito a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en los mismos se indica precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, en cuanto a que en los pagarés se encuentra señalado un lugar específico para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dichos documentos, que se insiste lo es esta ciudad de Mérida, Yucatán. Establecido lo anterior, en el proyecto se procedió a analizar el hecho en que sustentó el demandado su defensa, que se refirió al fuero de la juez de origen, pues señaló que la demanda es de carácter federal,
por lo que debió entablarse ante un juez federal con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Esta cuestión añade a lo que se conoce como competencia constitucional, que es la capacidad que, conforme a los preceptos de la Carta Federal, corresponde a una autoridad de determinado fuero para juzgar sobre determinadas materias. Y al respecto, en el proyecto se señala que, si bien es cierto que disposiciones de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, regula la vía intentada y rige los documentos en los que se basó la acción, no por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen compete únicamente a los tribunales federales, como precisa el oponente, pues no debe de perder de vista que la competencia de los jueces de primera instancia para conocer de la materia mercantil encuentra su apoyo de origen en el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Federal, numeral en el que el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano cuando solo se afecten intereses particulares, y otorgó al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto, por lo que, siendo el caso que en el juicio del que deriva este asunto se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual ninguna de las partes que contienden representan los intereses del Estado, sino sus propios intereses, por lo tanto pueden conocer del juicio en cuestión no solo los tribunales federales, como refiere el excepcionista, sino también los jueces y tribunales del orden común a elección de la parte actora. En tales circunstancias, en este asunto, en el que, como se ha establecido, solo se afectan intereses particulares, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surta a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero, atendiendo a que la parte actora, por conducto de sus endosatarios en procuración, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que es evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados estatales, la cual fue turnada al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según establece el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Y en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte, en lo que aquí interesa, que el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucumá y Yucú y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que se advierte que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. A mayor abundamiento en el proyecto se recalcó a la parte excepcionista que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán en lo sustancial dispone que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general, entre otras en la materia mercantil. Y por su parte, el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. Resulta, por ende, que los preceptos legales antes mencionados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que se reitera en el juicio de que se trata, se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer de dicho asunto, citándose también en el proyecto las diversas tesis que sobre competencia federal o concurrente ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también se precisa que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio
ya que no se advierten elementos que establezcan que esta excepción se haya opuesto con el propósito de alargar o torpecer el juicio o con mala fe. Y es por lo antes expuesto que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. Si no existe observaciones, señores magistrados, respecto del proyecto de resolución que se ha sometido a consideración, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 164/2023, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 573/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la hora excepcionista. A continuación, someto a consideración el proyecto de resolución en el TOCA 173/2023. Este asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 303/2023 promovido ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la demandada, al contestar el controvertido instaurado en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, aduciendo en esencia que la juez de origen no es competente para conocer de dicho juicio, ya que el documento generador de la acción se encuentra regulado por leyes de carácter federal, como lo son el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que la autoridad que debe conocer el asunto debe ser un juzgado federal. En primer término, se señala que el argumento del incidentista relativo a que el documento generador de la demanda de origen, al regirse por leyes de carácter federal, debe de conocer del juicio un juez federal y no una resultora local, resulta desacertado, en razón de que si bien es cierto que el pagaré base de la acción que se ejercita en el juicio de origen se rige por disposiciones de índole federal, como son el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, no por ello la controversia que se ventila en dicho juicio compete únicamente a los tribunales federales, o sea, a los juzgados de distrito, como precisa el oponente, pues no debe pasarse por alto que el artículo 104, fracción segunda de la Carta Magna, establece que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales, así como también contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados, determinando el dispositivo constitucional citado la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal. Puntualizado lo anterior, se atiende a las reglas de competencia que rigen en materia mercantil, contenidas en los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio. En el asunto que nos atañe, analizando el contenido del pagaré exhibido por la parte actora como base de su acción, que obra en copia fotostática certificada en los autos del TOCA en el que se actúa, se advierte que dicho documento, se advierte que en dicho documento no consta que exista sumisión expresa del asignante del título de crédito a tribunal alguno, por no consignarse en tal documento que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual en la especie no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, que consagra esa figura jurídica, y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del propio ordenamiento. Tan es así que la demandada opuso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos incumbe. En tal virtud, se acude a las reglas previstas en el artículo 1104, antes referido, respetando la prelación establecida en dicho normativo
y tenemos que en el pagaré basal no aparece designación alguna por parte de la demandada del lugar en que debiera ser requerida judicialmente de pago. Entonces es evidente que no se está en el caso de la fracción primera del referido 1104, por lo que se hace necesario analizar si se trata de la fracción segunda, advirtiéndose de tal instrumento que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues se observa que el excepcionista se obligó en el título de crédito a pagar incondicionalmente a favor del actor la cantidad que en el mismo se señala, precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio principal al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, por cuanto existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho título de crédito, y en medio de ello resulta competente para conocer del juicio en cuestión un juez con jurisdicción en dicha ciudad de Mérida, Yucatán. Así, en el caso concreto tenemos que el juicio del cual dimana este asunto se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el que ninguna de las partes representa los intereses del Estado, sino los suyos propios, pues la materia del juicio natural se refiere al reclamo de una obligación personal consignada en el título que sirve de sustento al juicio de origen, ante el impago de la persona contra quien se dirige la demanda y a quien se le atribuye ese compromiso. En tales circunstancias, es evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surta a favor de un juez cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, por conducto de su endosatario en procuración, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, toda vez que presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes comunes a los juzgados estatales del primer departamento judicial del Estado, el cual fue turnado al juzgado cuarto mercantil de este departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, de conformidad con los acuerdos generales número X07-110331-03 y OR 04-190402-01, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establecen la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado, así como la jurisdicción y competencia por materia y territorio, al igual que la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, estableciéndose en lo que aquí interesa que el primer departamento judicial comprende los municipios de Mérida, Junucumayucu, así como también que los juzgados mercantiles del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tienen jurisdicción en dichos municipios, al determinarse también la creación del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, el cual entró en funciones a partir del 3 de junio de 2019 y que conoce de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción y competencia. Es por ello que se desprende que la autoridad jurisdiccional del fuero común resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. A mayor abundamiento, se señaló que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán en lo sustancial dispone que corresponde al Poder Judicial la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general, entre otros en la materia mercantil. Y por su parte, el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura establece que los juzgados mercantiles tendrán a un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de esos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles. Por lo tanto, los preceptos legales antes invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen. Citándose también en el proyecto las jurisprudencias que respecto a la competencia federal y jurisdicción concurrente ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la misma manera, se determinó que no procedía a imponer la multa y sanción pecuniaria
establecidas en los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advirtieron elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia se hubiera interpuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o interponer el juicio o con mala fe. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, señores magistrados, pregunto si no existen observaciones, procedo a consultarles si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 173, diagonal 2023, por unanimidad de votos, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 303, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 175, diagonal 2023. Este asunto emana de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 736, diagonal 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas en contra de la obra excepcionista. El demandando argumenta que la juez de origen no es competente para conocer del asunto por cuanto se actualiza la llamada incompetencia por materia, que los documentos anexos a la demanda por tratarse de títulos de operaciones de crédito se rigen por leyes de carácter federal, por lo que exclusivamente debe de conocer del juicio un juez federal y que la competencia corresponde a un juzgado de distrito y no a uno local. En primer término, se considera errado el argumento del demandado relativo a que se actualiza la incompetencia por materia en virtud de que la crónica en que sustenta su defensa no es pertinente a la falta de competencia jurisdiccional en comento, ya que la competencia por materia es una cuestión que se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan. Y en ese sentido, el excepcionista no combate la naturaleza mercantil del juicio del que emana este TOCA, ni se advierte que su reclamación sea con la intención de que dicho procedimiento curse ante un juez de distinta especialización, sino que sus alegaciones están encaminadas a rebatir la competencia de la juzgadora de primera instancia para conocer del asunto desde la óptica del fuero, porque considera que el juicio se rige por leyes de carácter federal, por lo que la competencia corresponde a un juez de distrito y no a una juzgadora estatal, siendo que esta cuestión invocada por el excepcionista corresponde a la llamada competencia constitucional, que es la capacidad que conforme a los preceptos de la Carta Federal corresponde a una autoridad de determinado fuero para juzgar sobre determinadas materias y no a la competencia por materia como alud del excepcionista. De ahí que resulte desacertado su argumento en este sentido. Puntualizado lo anterior, se atiende a las disposiciones establecidas en los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio respecto a las reglas de competencia. Del análisis de los pagares exhibidos por la parte actora como base de su acción, que obran en copia fotostática certificada en los autos del TOCA en el que se actúa, se advierte que el excepcionista se comprometió a pagar incondicionalmente a la orden de la actora
las cantidades que en los mismos se consignan en la ciudad de Mérida, Yucatán, y por otra parte, específicamente en el párrafo tercero de ambos documentos, se observa que el suscriptor de dichos pagarés, quien es el hoy excepcionista, pactó expresamente someterse a la competencia de las autoridades jurisdiccionales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle. Por ende, se cumple con la regla general de competencia establecida en el numeral 1093 del Código de Comercio, ya que las partes se sometieron expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en el que la actora tiene su domicilio, como consta en autos de este TOCA, renunciando clara y terminantemente al fuero que la ley les concede. Por lo que, existiendo en autos un acuerdo expreso de las partes y de conformidad con lo dispuesto en el invocado numeral 1093, la autoridad competente para conocer del juicio de origen lo es un juzgado del fuero común o federal con residencia en esta capital, y tomando en cuenta que la actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial, la cual fue turnada al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, y en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente de dicho acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa que el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción entre otros municipios, el de Mérida, y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio, citándose también como apoyo en el proyecto la jurisprudencia con número de registro digital 199507 con el rubro competencia en un juicio ordinario mercantil, corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato. No obsta para llegar a la conclusión que se plantea lo manifestado por el excepcionista en el sentido de que los documentos anexos a la demanda inicial, por tratarse de títulos de operaciones de crédito, se rigen por leyes de carácter federal, por lo que exclusivamente debe de conocer del juicio un juez federal y que la competencia corresponde a un juez de distrito, pues si bien los pagarés bases de la acción que se ejercita en el juicio de origen se rigen por disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, empero no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Esto es, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. Así, en el caso concreto, el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual ninguna de las partes que contienden representa los intereses del Estado, sino sus propios intereses. Asimismo, de la lectura del contenido de los títulos de crédito generadores de la demanda, consta y se acredita que las partes se sometieron expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando al fuero que la ley les concede. En tales circunstancias, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común,
y en razón de que la actora, por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, eligió un juez del orden común para conocer el procedimiento de origen, se advierte que el órgano jurisdiccional de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. También en el proyecto se precisaron como base las jurisprudencias que ha emitido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la competencia federal o concurrente. De la misma manera, estimo que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 de la Codificación Mercantil, ya que nos advirtieron elementos que hicieran deducir que esta excepción se opuso sin razón y con el propósito de alargar o entorpecer el juicio, y tampoco por mala fe. Habiéndose expuesto la propuesta de resolución, pregunto si no existir observaciones, señores magistrados, les consultaría si están de acuerdo en que se apruebe en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 175/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 736/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Y finalmente, señores magistrados, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 179/2023, el cual deriva del juicio ejecutivo mercantil 252/2023, en el cual contienden una persona moral como parte actora y una persona física como parte demandada, siendo que este último, al contestar la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista, para sustentar la incompetencia, alegó en lo medular que por cuanto el título de crédito que pretende ejecutar la actora se encuentra regulado por el Código de Comercio, que es una legislación federal, debe conocer el procedimiento un juez federal. Cabe señalar que, si bien es cierto que el documento base de la acción se rige por disposiciones de carácter federal, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, no por ello la controversia que se ventila en el juicio de origen y que se encuentra regulada en tales disposiciones compete únicamente a los tribunales federales, como precisa el oponente, pues si bien el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Sin embargo, dicho numeral también constituye el fundamento de la competencia de los jueces de primera instancia para conocer de la materia mercantil, al establecer la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común, cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, otorgando al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto. Siendo que en el presente asunto, al tratarse de un procedimiento ejecutivo mercantil, en el cual contiene por un lado una persona moral como parte actora y por el otro una persona física como parte demandada, sin que esto represente los intereses del Estado, sino sus particulares intereses, es evidente que pueden conocer del juicio en cuestión no solo los tribunales federales, como refiere el excepcionista, sino también los jueces y tribunales del orden común a elección del actor.
y tomando en consideración que la persona moral actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Comunes a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado. Demanda que fue turnada al Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de este Estado de Yucatán, de cuyos numerales, segundo y sexto, se advierten lo que aquí interesa, que el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción, entre otros municipios, el de Mérida, y que conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Por ende, se observa que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que se reitera resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. También se señaló como fundamento en el proyecto que se somete a consideración lo dispuesto en el numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que en lo sustancial dispone que corresponde al Poder Judicial la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general, entre otras, en la materia mercantil. También se precisó lo establecido en el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de este Estado, que establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos, así como de los procedimientos especiales previstos en las diversas leyes mercantiles, resultando por ende que los preceptos legales antes mencionados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es la que rige el procedimiento de origen, por lo que se reitera, se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para conocer de dicho asunto. Se citaron también en el proyecto las diversas tesis emitidas que sobre la competencia federal o concurrente ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se atendió a las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio. Y se analizó, y al analizar las constancias procesales que se tuvieron a la vista para resolver, específicamente la relativa al pagaré basal, no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que del pagaré que sirve de sustento al citado juicio se desprende en lo que interesa que las partes acordaron que la cantidad amparada en dicho documento la cubriría el suscriptor a favor de la beneficiaria, la hora demandante, en el domicilio de esta ubicado en Nuevo León o en cualquier otro domicilio que la misma señale, siendo que en caso de controversia o litigio dicho documento podría ser ejecutado en los tribunales locales o federales de cualquier plaza que elija la actora, renunciando el suscriptor expresamente a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable en virtud de su domicilio presente o futuro o en virtud de cualquier otra razón, de donde se advierte que aun y cuando la parte actora del juicio ejecutivo mercantil tiene su domicilio en Nuevo León y que en el documento base se estableció que el pago se cubriría en dicho lugar o en cualquier otro domicilio que la misma señale, también en ese documento se estableció que toda controversia o litigio relacionado con el mismo pagaré que se analiza podría ser ejecutado en los tribunales locales o federales de cualquier plaza que eligiera la actora y que el suscriptor renunciaba expresamente a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable en virtud de su domicilio presente o futuro o en virtud de cualquier otra razón. Si bien en el pagaré aparece una renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable a la persona suscriptora en virtud de su domicilio presente o futuro o en virtud de cualquier otra razón, sin embargo, no consta que exista sumisión expresa del signante del título o a ningún tribunal,
pues esto no se encuentra consignado en el referido documento. Esto es, que conste que para el caso de controversia las partes se sometan a un determinado tribunal o juzgador. Esto da lugar a que no se pueda tener por actualizada en el presente caso la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio, porque debe haber certeza jurídica para el deudor del lugar en que puede ser llamado a juicio. De igual manera, tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento, tan es así que el demandado puso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos ocupa. También se citó como apoyo la tesis emitida por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito con el rubro títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o el lugar ante quien se somete. Entonces, se acude en el presente caso a las reglas previstas en el artículo 1104 antes referido de la legislación comercial, por lo que conforme a la prelación establecida en dicho numeral, tenemos que en el pagaré base de la acción no aparece designación alguna por parte del deudor del lugar en el que debiera ser requerido judicialmente de pago, lo que hace que no se actualice la fracción primera del referido artículo 1104. Respecto a la hipótesis prevista en la fracción segunda, que alude al lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, en el instrumento aparece que fue suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que el signante se comprometió a pagar el importe que ampara el pagaré en un domicilio ubicado en Nuevo León o en cualquier otro domicilio que señale la beneficiaria o a través de cualquier otro medio de pago que señale esta última a el suscriptor. Ahora bien, no obstante que en el referido título de crédito aparece precisado como lugar para el cumplimiento de la obligación de pago la ciudad de Nuevo León, y que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la materia y términos que aparezca que quiso obligarse, en el caso concreto no puede desatenderse el hecho de que dicho acuerdo de voluntades se encuentra plasmado en un formato impreso, pagaré, proporcionado por la parte actora, del que se desprende que el demandado no tiene domicilio en la ciudad que señaló para el cumplimiento de la obligación, sino que vive y habita en un predio ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ubicación domiciliaria que se refuerza con la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el día 12 de julio de 2023, que se efectuó en dicho predio, y tal como consta en la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, que el hoy excepcionista exhibió y adjuntó en la contestación de su demanda, misma que obra en autos, y aplicando por analogía de razón la jurisprudencia con registro digital 2019-661, con el rubro competencia por sumisión expresa. La regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia. Se advierte que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en esencia que la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio, consistente en la sumisión expresa al arbitraje que las partes acuerden en caso de controversia de determinado contrato, no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Este criterio, interpretado sistemáticamente con lo previsto en el artículo 1104, fracción segunda del propio ordenamiento mercantil, permite dar cuenta de que no obstante que el lugar que aparece señalado en el documento basal para el cumplimiento de la obligación de pago no corresponde a la jurisdicción del domicilio del demandado, y siendo evidente que la parte actora, que es una persona moral, tiene presencia en esta misma localidad en la que habita el demandado, que en esta entidad federativa fue suscrito el pagaré y que aquí mismo es donde la propia actora promovió el juicio del que deriva este toca, se concluye que no se irroga perjuicio alguno para la parte actora que el juicio se siga en esta ciudad. Tan es así que eligió un juzgado del fuero común con jurisdicción en Mérida, Yucatán, para el conocimiento del negocio. Considerar lo contrario vulneraría el perjuicio del demandado el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que lo obligaría a desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso ejecutivo a la justicia, como lo sería el hecho de que tuviera conocimiento del asunto juzgado en la ciudad de Nuevo León. Por ende, en el presente caso, tampoco se actualiza el supuesto a que se contrae la fracción segunda del artículo 1104 de la codificación mercantil,
que señala como juez competente al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Por último, respecto a la hipótesis contenida en la fracción tercera del artículo 1104 del ordenamiento mercantil aplicable, que señala como juez competente el del domicilio del demandado, y en el caso que no se ocupa, el demandado tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, por ende, resulta competente para conocer de dicho asunto un juez mercantil con jurisdicción en esta ciudad. Finalmente, se precisó que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecidos en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción se opuso sin razón o mala fe. Y por lo tanto se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia. Si no existe observaciones, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 179/2023, por unanimidad de votos, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 252/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 13:47, se declara cerrada la presente sesión.